A ver si ahora hay suerte. Bien, bien. Ahora sí. Ahora sí, querido, ahora Bueno, sí. bueno, bueno, bueno. Ahora nos podemos ver. Pues nada, no sé, estas cosas ya sabes que fallan mucho, más que una escopeta de feria. Eso digo yo. Que fallan, que fallan. Ya le estaba contando a la gente que llevamos aquí una hora intentando hacer Vaya, funcionar esto. vaya que sí. Pero bueno, mira, estas cosas son así. Bueno, ya está. Espérate, me voy un poquito más para atrás, que nos veamos las caras bien. Ya está. Muy bien. Bueno, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, ¿Qué tal? pues aquí con muchísimo calor, mucho calor y muchas aventuras del misterio, ya te digo. Como la última que subiste el lunes. Impresionante Sí, esa sí, sintonía. sí. Tengo que decir que esta aventura yo la grabé hace casi 2 años, ¿eh? Mm. Lo digo porque, bueno, no veas tú la de gente que me ha felicitado, que de verdad Felicitaciones, ¿no? que está muy bien, que yo encantado, oye, pues porque realmente aquel día era mi cumpleaños, ¿no? Pero realmente, pues hace 2 años de esta, casi 2 años de esta aventura, ¿no? Y la verdad es que fue una aventura muy interesante, y lo digo Desde luego. porque tiene mucha tela, ¿no? Sobre todo la psicofonía que se obtuvo, que, bueno, es una psicofonía por absorción, ya sabes, no siempre la gente suele escuchar correctamente las psicofonías por absorción, pero, bueno, pues ahí estaba y nos daba un mensaje increíble. En la cama, zorra, puta, bueno, aquí no creo que lo bloqueen esto por decir el taco, ¿no? Pero eh, os voy a matar a los dos. Y lo verdaderamente curioso, como te comenté, Sí, fue que, bueno, pues aquel lugar, no puedo decir el nombre, eso sí, no podemos revelar de dónde se trata, pero sí forma parte de una iglesia súper antigua que tenía un convento al lado. De hecho, cuando vemos las instalaciones que hay, pues se ve el convento en sí. Lo que estamos viendo era el antiguo convento. Y es súper curioso porque yo terminé de editar esta aventura prácticamente el mismo lunes de la edición, ¿no? Y el mismo lunes, cuando estoy hablando yo con la mujer de David Parcerisa, pues me cuento una historia, ¿no? Yo le cuento la psicofonía que habíamos detectado, que había salido, y ella me cuenta la historia, ¿no? Y la historia es alucinante, porque resulta que el hijo de uno de los propietarios parece ser que se suicidó allí, ujú, precisamente por el sí, mismo problema que había encontrado la mujer y bueno, ya sabes. Y bueno, pues se suicidó. Claro, imagínate la conexión que hay entre la psicofonía y el caso en sí histórico que nos revela bueno, pues una persona se quitó la vida de alguna manera y motivado por un tema de celos o de crimen pasional, podríamos decirlo así, ¿no? Y por sí, eso me pareció extraordinario, ¿no? Y desde la luego. psicofonía en sí, que lo va narrando, que no es de las más claras, cuesta mucho, es yo creo que para personas que tienen Personas que estamos acostumbrados, sí. muy bien entrenado el oído, ¿no? Que sí, que la ha escuchado muchísima gente, ¿no? Pero claro, eh, es muy interesante. Por eso me gustó muchísimo. De hecho, ayer estaba hablando con David de volver a realizar una segunda experimentación porque la verdad es que el tema de los orbes y el tema de las voces que salieron fueron muy interesantes, ¿no? Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Y pensando en el origen de esa psicofonía, ¿tú qué piensas? ¿Que puede ser más una impregnación o un mensaje de santidad, una forma de expresar lo que allí sucedió? Bueno, es muy interesante, gracias. Es muy interesante esto que comentas por una razón, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros obtenemos una psicofonía, normalmente suelen tratarse de interacciones Sí, naturales en el momento. Hola, ¿cómo me llamo? Pedro, ¿no? Es decir, en sí, tiempo real. como estuviera inteligente también, sí. Claro, sin embargo, existen
existen muchos indicios para pensar que lo que nosotros llamamos impregnación vibracional o capacidad vibracional de comunicación está ahí. Es decir, el hecho de que se haya producido un hecho, valga la redundancia, traumático, y que se haya producido en un ambiente el cual está absolutamente, pues externo a producción paranormal o lo que fuere, en este caso también había producción paranormal, pues nos da pie a pensar que haya podido quedar esa vibración energética en el lugar. Del mismo modo que un espectro se puede llegar a visualizar dentro de lo que es la definición de espectro, según Tyren, que escribió el libro famoso de la editorial Paídos, Apariciones. Si no recuerdo mal, 1967, si no recuerdo mal, ¿no? En esa, o por ahí, por esas fechas, ¿no? Donde relataba lo que es la identificación de un posible fantasma y la definición de un posible fantasma. El espectro se saldría de esta comprensión, puesto que sería una especie de energía que, pues está condenada, entre comillas, a vagar por un determinado lugar en un momento y otro, o en un momento concreto, pues el típico fantasma que se aparece a las 12 de la noche en el castillo de tal, Siempre ¿no? en la misma hora, en el mismo Eso. momento, de la misma manera. Y que, curiosamente, siempre se dice que jamás va a interactuar contigo, porque es como si repitiera una y otra vez el mismo ciclo, siempre, cada Exacto. día, cada... Exacto. En el momento en el que interactuase, pues posiblemente ya se comprendería como fantasma, aparición fantasmal, la cual sí que podemos decir que interactúa con el sujeto que hay allí, con la persona que hay, que demuestra una especie de interés por la comunicación, en transmitir un mensaje, en identificarse, en contar alguna historia, algún hecho. Súper curioso, pero sí, así es. Pues sí. Bueno, Pedro, uno de los principales motivos por los que queríamos hacer este directo, ¿no? Era para hablar un poco a la gente de la experimentación que tuvimos allí en Benamaurel. Estoy viendo aquí los Vale, que sí. comentarios, Muy que hay mucha interesante. gente comentando por el chat. Un saludo a La, todos y a todas. ahí van entrando poquito a poco, sin prisa pero sin pausa. Muy bien, claro que sí. Bueno, eso, la experimentación que tuvimos en Benamaurel, con María Piedad, con Kou, con nuestra querida Kou, que la tenemos por aquí también. Muy bien, muy Eh, bien. Ahora mismo acabo de enviarle un mensaje. sí, con Begoña. Y bueno, pues me gustaría hablar un poco de lo que allí sucedió, porque no sé a ti, pero a mí me dejó tocada lo siguiente. Ya. Porque, claro, no es lo mismo cuando yo, por mí misma, siento, presiento, creo ver, porque no sé si te diste cuenta, yo no veo con los ojos, yo veo con la mente. ¿Vale? Te Mm. puedo decir esta persona de tal forma, de tal forma, de tal forma, pero yo no los veo, como por ejemplo le pasa a Aldo Linares, ¿no? Que los ve directamente como te estoy viendo a ti, ¿no? No, yo no los Ujú, percibo así, yo los percibo con la mente. Y, ujú. y claro, te pasa a ti sola, y bueno, pues te pasa. Pero cuando ves que hay coincidencias, que eso es a lo que vamos, con otras personas con esas capacidades mediúnicas, lo que a mí me dejó un poco. Entonces me gustaría que me hablara un poco, que le cuentes a la gente, aparte de invitarlos a que vayan a Aventura del Misterio, busquen Claro. ese vídeo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ya, es desde Pues abril. Mediums a prueba creo que era, algo así. La prueba. Ah, y Ponemos a la Mediums a sinfonía prueba. de un Franco. Sí, 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 sí. Sí, sí, Vale. sí. Vale, pues lo primero que tenéis que hacer es, después de ver este directo, iros a ver la aventura. Claro. Y porque es que no tiene desperdicio, pero desde principio a fin. Primero la experimentación y luego la experimentación que hicimos también allí dentro del cementerio, Sí. con las psicofonías. No se sostuvo mucho, pero lo que sostuvo la verdad es que fue bastante importante. Bueno, pero es que Eh, hay que decir una cosa, Graci, y es que
Eh, Hay mucha gente, a ver, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Aventura del Misterio. Hay muchos más canales, más programas y tal, ¿no? Pero yo pongo el ejemplo que conozco. Aventura del Misterio lo que persigue es la realidad. Es decir, el objetivo mío cuando hacemos una aventura es transmitir historia, cultura y misterio. Ese es el objetivo. Es la base práctica, es la fórmula del programa, ¿no? Claro. Donde realmente vamos a ver lo que realmente se produce. Si se produce, fantástico. Y si no Y se si produce, no, pues no, también. no se ha También. producido, ¿no? O sea, no es como en muchos lugares, pues, bueno, que pasan cosas, que ruidos, que tal. O sea, cuando veáis, y lo digo para todo el mundo, cuando veáis un canal en el cual hay ruidos indiscriminados, hay golpes, hay voces, hay tal, que no paran y siempre se produce eso, dudadlo. Es muy importante, dudadlo, porque no, los fenómenos paranormales tienen una característica muy interesante y es que son efímeros, espontáneos y esporádicos. Son tres características que definen prácticamente la totalidad del fenómeno que se produce, ¿no? Entonces, cuando tú vas a realizar una investigación y te das cuenta de que, en efecto, no se produce nada, pues es lo más probable. Las personas que realizamos las investigaciones sabemos que no siempre se produce, ¿no? Y no, Claro. un medium no siempre ve. Y ahí nos metemos un poco dentro de lo que es la historia de esta aventura del misterio que grabamos, que realmente yo grabo las aventuras del misterio, pero son experimentaciones e investigaciones que se realizan, ¿no? En este caso fue una investigación junto con una experimentación. La investigación era precisamente ver la facultad de varias personas con capacidades mediúnicas que intentasen exponerse en un momento dado como paragnostas dentro de un ambiente el cual desarrollase una capacidad sugestiva lo suficientemente potente como para detonar la capacidad mediúnica. Sabemos que el fenómeno paranormal, que las capacidades se activan en determinados momentos, pero se necesita un activador. Es decir, tú no puedes, bueno, sí, entre comillas sí que se puede, entre comillas, ¿no? Pero normalmente cuando una persona con capacidades empieza a vislumbrar, a ver, tiene que meterse en ese momento, en esa burbuja de tiempo, de espacio, en ese lugar para poder llegar a empezar a percibir las sensaciones que la entidades o posibles manifestaciones energéticas pues puedan haber dejado en ese lugar. Desde impregnaciones ambientales al hilo de lo que nosotros llamamos psicometría, hasta lo que son las capacidades visuales de los mediums de incorporación o de los mediums de, bueno, pues de expresión, ¿no? Medios parlantes, medios de incorporación, medios escribientes. Si no recuerdo mal, hay más de 100 variedades de tipología de medios, ¿no? Entonces, en esta aventura, el interés era probar la capacidad mediúnica de varias personas con diferentes capacidades sensitivas con el fin de ver en qué puntos concordaban, en qué puntos se realizaba una especie de unión y dónde se, bueno, producía de algún modo una concordancia lo suficientemente interesante como para tenerla en cuenta dentro de lo que nosotros reconocemos como capacidades mediúnicas de la observación humana. Ese era el punto, ¿no? El Sí. punto más importante de Aventura del Misterio de la investigación que se hizo en ese sentido. Luego vino la experimentación en la cueva, en Sí. el lugar que me parece que aquello era una iglesia. Bueno, evidentemente era la morgue, ¿no? Donde se llevaban los Sí. cuerpos y todo eso, ¿no? Sí. Pero bueno, al fin y al cabo se trataba de un lugar y se trata de un lugar en el cual han pasado pues muchas personas que han muerto, ¿no? Y también tenemos que ver la posibilidad de que ese tipo de energías vibratorias, entidades, espíritus, almas, como queramos llamarlos, puedan llegar a querer interactuar con las personas que estamos allí.
Y Sí. este era el objetivo prácticamente, ¿no? Más o menos. Iremos desvelando, creo que durante el programa, pues más o menos algunos detalles. Ya me dejo llevar por ti. Vale. Estaba pensando conforme hablabas que no solo están las energías de esas posibles entidades que hayan podido quedar allí o de esa impregnación energética, sino también de todas las familias de esas personas que han fallecido, todas las personas que han pasado por allí, también vivas, ¿no? Porque ya sabemos claramente que no solo se impregna un ambiente, un lugar de las energías de los fallecidos, sino también de los Claro, vivos, de todo lo que ha sucedido ahí, de cualquier hecho traumático, de cualquier hecho que claro, haya creado algo fuerte a nivel emocional, a nivel energético. O sea, que claro. esté De hecho, lo a ver, para mí es tan importante tener en cuenta la energía de las personas que han pasado por allí como la energía de las personas que, o de las entidades que hayan podido quedar allí, ¿no? Eh, Te recuerdo otra de las aventuras, la de Jaime el Barbudo, este bandolero famoso. Vale, yo me voy a la cueva, empiezan a ocurrir cosas, pero ¿qué es lo que queda en esa cueva después de 200 años de uf, que hayan pasado las historias allí, ¿no? claro, Entonces, claro, quedan cosas y por supuesto hay que tenerlas en cuenta. Y lo que interactúa con nosotros es lo que nosotros activamos. sí. Nosotros somos los activadores reales del fenómeno. Y esa Y a activación través, real, pues, es lo y que a causa la además yo manifestación. creo que también a través de nuestra propia vibración, ¿no? De nuestra frecuencia vibracional, ¿no? Porque Claro, yo creo que unas personas van a activar un tipo de fenómeno y otras personas van a activar otro tipo de fenómenos. No vamos a activar todos los mismos. por eso, Gracia, yo siempre digo una cosa y siempre me lo has oído decir, y es que el que tiene la llave azul abre las puertas azules y el que tiene la llave roja abre las puertas rojas. Muchas veces, pues hablando con personas que son muy escépticos, eh, más que escépticos, totalmente descreídos, e incluso algunos detractores, que los hay, y muchos, Sí. pues muchas veces hablando con ellos te das cuenta de que no han tenido la capacidad de experimentar. Yo, por ejemplo, recuerdo una aventura del misterio súper interesante. Bueno, hicimos dos o tres en este lugar, ¿no? Una mezquita abandonada en mitad de una montaña del siglo XII, en la cual, eh, bueno, pues se había muerto todo el mundo. O sea, había un poblado, está en la montaña, está abandonado todo aquello, ¿no? Pero hay un poblado arqueológicamente estudiado, que está tipificado, va a desaparecer dentro de poco porque van a construir por allí, pero bueno, el caso es que está allí el poblado y todos los habitantes de ese poblado están enterrados en un cementerio, en un maqbara, que se encontraba alrededor de la mezquita. Claro. Entonces, ¿qué pasó allí para que todo el mundo muriera en ese? Claro, la gente muere, ¿no? Pero todos muertos y más o menos de las mismas fechas, algo tuvo que pasar. Una epidemia, no sé, lo que quiera que fuera, ¿no? Pero yo recuerdo, y es donde voy a hacer un poquito esa, esa reflexión, que yo me puse en uno de los muros de la mezquita, lo que queda de la mezquita, estamos hablando del siglo XII, ¿no? Y aquello está desvencijado, ¿no? Eh, Está la pileta donde se lavaban antes de hacer la oración y todo, ¿no? Yo me puse allí en uno de los muros refugiándome del viento y dije, bueno, pues vamos a ver. Eh, y empecé a sentir en ese momento lo que supuestamente sentía aquella gente, ¿no? Fue increíble, porque fue cuando me di cuenta que realmente cuando las personas nos acercamos a los lugares, abrimos las puertas de las cuales tenemos llaves. No vamos a abrir la puerta de la brujería, no vamos a abrir la puerta del cielo, no, vamos a abrir aquellas puertas cuya vibración coincida con la nuestra. Y ahí es donde realmente
cuando va un detractor o un escéptico a un lugar donde, nada, yo no me creo nada. No, no, para nada, pero para nada en absoluto. Esa persona no va a ver, no va a sentir, no va a experimentar. Si pone un aparato a grabar psicofonías, a lo mejor queda alguna psicofonía grabada, pero es indudable que no va a haber una interacción, no va a haber un juego a dos bandas en el cual, bueno, pues se produzca un poco esa magia de la posible comunicación trascendental. Claro. Y esto lo que nos tiene que dar a entender es que precisamente, bueno, pues se trata de una serie de fenómenos totalmente selectivos que dependen mucho del estado de la persona, del estado anímico de la persona, de la situación vibracional de la persona y del color de la llave que llevas para abrir la puerta. Totalmente. Sí, desde luego. Me está veniendo a la memoria, eso a la gente no se lo conté, pero contigo sí lo hablé. Cuando estuve en aquel lugar donde habían encontrado a aquel chico, que eso lo tengo pendiente de enseñarlo y tal. Y Es te dije verdad. yo, si es que vengo de mala leche, ¿cómo voy a estar aquí y voy a encontrar nada bueno? Todo lo que encuentro es malo. Y es verdad, depende muchísimo del estado anímico de la persona, pero muchísimo, muchísimo. Y de Bueno, lo que no vaya podemos. buscando y de lo que tú siempre dices, ¿no? De la intencionalidad. La Porque, intencionalidad es lo más importante. El fenómeno se detecta por la intencionalidad, porque una puerta se puede mover por el viento, pero si en toda la noche no se ha movido y tú dices si hay algo aquí que mueva la puerta, sí, se puede mover por el viento, pero si se mueve justo cuando lo has dicho y en toda la noche no lo has dicho, y esto ocurre varias veces, pues entonces aquí hay algo, ¿no? Intencionalidad. Pero sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Por eso, cuando vamos a realizar experimentaciones de este tipo, o incluso pues comunicaciones mediúmnicas o experimentos de psicofonías, de Ouija, de lo que fuera, pues realmente no podemos ir con determinado tipo de comportamiento mental. Tenemos que ir preparados. Tú no puedes ir a rezar a una iglesia eh, deseando matar al tío que acabas de encontrarte en la puerta. No puedes, no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Dentro de lo que es el fenómeno experimental en sí, en parapsicología, normalmente, y fíjate que lo que estoy diciendo no es nada científico, porque, a ver, de hecho, lo que una persona sienta no tiene por qué actuar sobre el fenómeno, ni tampoco interactuar. Sin embargo, esto lo hace. Pero esto no es ciencia, esto es paraciencia. Y es por ello por lo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Eso está sí, claro. sí, desde luego que sí. Bueno, Y Pedro, también, volviendo, y también, Graci, si te pegas una super cena como la que nosotros nos pegamos en Benamaurel, que cenamos muy bien, porque ya sabéis que en Benamaurel se come y se cena estupendamente, pues lo luego sé. no es muy propicio ponerte a hacer canalizaciones ni nada de eso. Cuesta, cuesta. Y a eso iba al tema de Benamaurel otra vez. Y es muy curioso porque hablando de intencionalidad, y aquí nos metemos también en las expectativas, ¿no? Porque, claro, si tú te acuerdas a nosotras, a las personas que participamos en ese experimento contigo, nos dijiste que íbamos a estar en la zona de los niños y en una cripta que estaba al lado de la cripta antigua, que es abierta Así después es. sin catalogar. Entonces nosotros íbamos pensando en esos puntos solamente. Y claro, Claro, pero aquí es que las de eso expectativas se se trataba. activan, se Claro, activan. se trataba de eso. Yo no podía Claro, deciros qué era lo que íbamos a hacer, porque si no, no habría habido experimento. claro, claro. Y me encantó el hecho de decir, de llegar a la zona infantil, y claro, llego allí, lo primero me dice, ¿qué sientes? Y yo, es que estoy en mi agustito aquí, no sé, estar a gusto viendo las estrellas de noche, yo qué sé. Pero cuesta activarse en ese sentido, ¿no? Porque ya tienen las expectativas de qué esperan de mí. Esperan que vea algo, esperan que sienta algo. Y no te digo que lo bloquee, pero sí lo dificulta, por lo menos para Claro, mí. Yo, claro. por ejemplo, María es que, además de que conoce el sitio en el sentido de que esas energías para ella son muy conocidas ya, la sienten más cercana, María tiene una capacidad que ya la has visto que llega y pim pam pum y ya está.
a mí, yo tengo que conectar con el lugar, yo tengo que conectar con el sitio, sentir. Y claro, tienes la presión de esa expectativa, ¿no? Están esperando a que yo sienta algo, o no, pero están esperando a que yo, a ver qué pasa conmigo. Luego, por otro lado, evidentemente tu cámara, ¿no? Que eso siempre llama la atención y siempre te corta un poco, ¿no? Y si recuerdas, es curioso que yo allí, en la zona infantil, lo que me pasó, y se lo quiero contar a todo el mundo, y cuando los que no hayan visto la aventura y la vean, después lo van a entender porque lo digo. Yo allí estuve un ratito metida allí en el hueco y yo empecé a sentir cosas, realmente empecé a sentir cosas, pero no las pude dar por válidas, por el estado en que yo estaba en ese momento. Es lo que estamos hablando del estado emocional o del estado mental, ¿no? Y claro, sobre todo cuando estaba con la mano apoyada allí, yo empecé a sentir como si me rodearan como energía, no sé explicarlo. No sentía nada concreto, pero sentía cosas. Y evidentemente pues me preguntaste y dije no, porque yo no puedo dar eso por válido, no sé. Pero qué curioso que cuando yo me quité esa expectativa, y se supone que íbamos hacia la cripta, entonces en ese trayecto fue cuando yo empecé a soltarme y a sentir, ¿no? Porque yo ya no tenía esa expectativa, porque yo ya no sabía que me iba a llevar a un lugar concreto en ese trayecto a sentir nada concreto. Entonces, fíjate cómo se activó los puntos. Claro. Ahí la parte de los niños, en Sí. todos, era, a ver, todo yo lo pensé, lo diseñé como un experimento, un experimento lineal, ¿no? Pero que, dado que estábamos grabando una aventura del misterio, teníamos unas cámaras y era un espacio continuo, no se podía cortar, pese que había cortes, lógicamente, pero no podíamos cortar del experimento porque era un experimento lineal que, a pesar de que nosotros apagáramos el botón de on-off de la cámara, el experimento seguía su curso. Claro. Entonces, esa parte, la parte de los niños, yo lo pensé como una parte de distracción, realmente. ¿Por qué? Porque yo jugaba con una cosa. Y es que vosotras, todas las personas que pasasteis por ahí, ibais a sentir algo especial porque eran los niños. Eran los niños. Eso Entonces, eso es sugestión pura y dura. Todos vamos a sentir, y nosotras que somos mujeres, Pedro, madres, claro, vamos entonces, a sentir algo. yo jugaba con esa baza para saber hasta qué punto podía confiar en la no percepción sugestiva de la persona. O, mejor dicho, confiar en que la persona no estaba sugestionada, en pocas palabras. Sí, de manera que si, hombre, podría ser que hubierais visto que un niño. sintiéramos algo, claro. Sí, claro, pero cuando tú preguntas y dices, bueno, pues en la parte más especial de todo ese cementerio, que son las guerras carlistas, que están los enterrados de las guerras carlistas históricamente, los de la cripta esa que hay 400 personas allí metidas y tal, y lo de los niños, es la parte emocionalmente más activa. Si en la parte emocionalmente más activa no hubiéramos obtenido un resultado positivo, que de hecho, salvo María Piedad, que parece ser que sí que identificó algo relativo con los niños, y ahí es donde juego yo con la parte más sugestiva de la propia María Piedad. O bien que podría haber entrado en contacto con un niño, no podemos ni afirmarlo ni negarlo, ¿no? Pero claro, una persona que quiere, entre comillas, darse como que percibo cosas y tal, tú lo llevas o la llevas a la parte de los niños y lo primero que te dice, veo un niño por aquí moviéndose. Esto es, ¿no? Entonces, claro, esa parte del experimento era muy clara, ¿no? Y era discernir si la persona sugestivamente estaba activa. De manera que ya podríamos habernos dado cuenta de que el grado de sugestividad podría alterar el resultado del experimento. El resultado de todo el experimento, claro. Claro. Madre mía. Pues
ya te digo, para mí lo que realmente me tocó fue las coincidencias, Pedro, las coincidencias. No tanto en lo que percibiéramos en la entidad concreta, sino en los puntos a nivel energético. Claro, Porque no estaba preparado eso, no entraba dentro de vosotras, no, no no, sabíais nada, y el punto donde íbamos era la cripta. sí, íbamos Iba- hacia la cripta. claro, entonces, claro, no habíamos preparado exactamente el habernos detenido en un punto. Y precisamente fuiste tú la que te paras en un punto concreto y dices que hay una entidad. Vale, yo no puedo afirmarlo, no puedo negarlo, pero bueno, Bien. gracias a dicho que aquí hay algo. Ya está. Y luego te paras en otro punto un poquito más adelante, Sí, donde sí. estaba el hombre alto. Además, allí, yo de noche ya no sabía ni dónde estaba, pero bueno, vale, sí sé dónde me dices porque en su día estaba abierta y se veía bien. Eh, pero que es muy curioso porque ese punto es que había una carga energética Mm, tan grande, y luego ya al día siguiente, bueno, o esa noche cuando estábamos ahí hablando, nos contaron que era donde se había visto la luz y tal, y qué curioso, ¿no? Porque claro, ya te digo, era una carga energética que tú no podías decir, pues mira, estoy viendo a un hombre, a una mujer, a un niño. No, 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 no. Era, y ya te lo dije conforme estábamos allí, que cuando yo siento ese tipo de energía se me coge el cuello enseguida, la cabeza, eh, noto presión. ya. Y, y fíjate que yo no digo que tengan que ser energías de origen paranormal ni de más allá, incluso puede ser algo terrenal, ¿no? Que a mí me afecte de esa manera. Pero que fue muy curioso porque es que fue muy Claro. fuerte. Claro, ahí lo interesante que se produjo precisamente en ese caso fue la concordancia en lo Lo que mismo. ocurrió. Porque tú ahí manifestaste pues una Claro, interacción, ¿no? Detectaste una energía que sobrepasaba un poco los límites que tú habías visto. Esto lo tenemos claro. Eh, claro, no llegamos a la cripta porque no, precisamente ya habías detectado 2 puntos. sí. Yo quería haber llegado a la cripta, pero se nos iba a hacer muy largo el experimento. Había mucha gente esperando en la cueva y la verdad es que pues no podía ser, ¿no? Estábamos un poquito condicionados por el tiempo. Pero Es aún que así además se lo que hizo. la gente no sabe, Pedro, es que eran las 2 de la mañana. Es decir, que es Sí, que era claro, muy tarde. Estábamos después de todo el día del congreso, de la cena, de todo, estábamos muy cansados ya. claro. Eh, entonces, claro, luego María Piedad, que había estado todo el día trabajando en la organización del Congreso y todo eso, pues la verdad es que la chica estaba hiper cansada. Y José Manuel más, que bueno, acabamos a las 5 de la mañana allí Sí, sí. grabar la aventura, del experimento, de todo. Que vale, que mereció la pena porque ese pequeño sacrificio, pues hoy en día tenemos por lo menos el recuerdo y una aventura del misterio para verlo, ¿no? De qué es lo que pasó y cómo quedó, ¿no? Lo que ocurre a continuación es que, claro, tú marcas 2 puntos concretos, que es un poquito antes de llegar al hombre alto, por decirlo así, para entendernos, en un panteón que había allí, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues empieza María Piedad, le toca el turno a María Piedad. De María Piedad ya sabemos que ella tiene una cierta mediunidad y muy interesante y tal. Y bueno, pues la llevamos a los distintos puntos, ¿no? Primero en los niños ella detecta un poquito una cosa y tiene una percepción, ¿no? Muy interesante. Vale, ¿por qué tuvo esto? Yo creo que el tema de los niños, lógicamente, pues un tema sugestivo. Si hubiéramos llevado a María Piedad al tema de la guerra civil, seguramente habría presentido algo relacionado con la guerra civil. Eh, no quiero decir que María Piedad estuviera ni mucho No, menos simplemente falseando.
Por esa Es como, sugestión misma puede llegar a conectar dentro de su es que mediunidad. es eso, el ejemplo que yo suelo utilizar para explicar esto es cuando tú pones una radio en marcha, ¿no? Tú coges una radio y ahora están sonando todas las emisoras, pero depende de donde tú sintonices, oyes una o bien oyes Claro, otra. claro. Entonces, lo que se produce con el tema de la mediunidad selectiva es precisamente ese contacto, esa sintonización que se produce. Claro, cuando María Piedad la llevamos al tema de los niños, ¿vale? Allí se produce la activación y tal, ¿no? Y parece que ella ve algo, detecta algo. Muy bien, fantástico. Pero luego, sin decir nada, no dijimos nada de los puntos que todavía habías marcado, pues María Piedad se paró justo donde tú dijiste. De Sí. hecho, había 1 metro de diferencia. En la Sí, y parte además contraria, te digo una cosa, yo me puse en ese panteón que había chiquitito allí, pero no porque fuera en el panteón donde yo percibía esa identidad, sino porque estaba plantada ahí frente a nosotros. ¿Entiendes? Es lo que yo percibía. ya, Entonces, y además decía, no es una persona que está, uy, el gato que me tira el chiringuito, no es una persona que está estática en un sitio, es una persona que se mueve. Entonces, ya. bueno, luego, ya Por te eso digo, es digo, que estaba prácticamente, o sea, es que estaba en el mismo punto, estaba en el ya, mismo ya, ya. punto. Entonces, claro, esto para la investigación fue muy interesante, porque detectó el mismo punto que tú habías detectado. Sí. Pero es que empezó a describir la entidad. Sí que había diferencias en lo que es la descripción de Hay que percibir. de la entidad, y es lógico que esto se produzca, pero cuando anda unos metros más para allá, ella anda, pasa el punto que tú habías dicho y luego vuelve a ese punto. Y dice, Al, aquí no tengo una energía, y decía que notaba una energía, pero que no percibía lo que era la entidad, ¿no? Y esto sí es importante tenerlo en cuenta. Primero, por el detalle de que percibía la energía, pero no percibía ningún tipo de entidad. Y segundo, porque se había parado al mismo sitio que tú, sí, por sí, segunda vez. sí, sí. Claro, la coincidencia es terrible. La condición que nosotros le habíamos puesto, porque María Piedad, yo sabía que ella sabía, de hecho, yo había dicho que íbamos a ir a la cripta, ¿no? Como punto. Y ella Sí. sabía que íbamos a ir a la cripta. Y ella tiró para adelante. Pero luego Claro, en un pues momento, aquí está. claro, luego en un momento de camino hacia la cripta, se da la vuelta y dice, no, es aquí, justo en el mismo punto que tú habías dicho. Es que es alucinante. Se Claro, alucina. aquí tenemos 2 de 2 y con una descripción no solamente de los puntos, sino que describe que percibía una energía, pero que no tenía claro qué tipo de entidad había porque no veía la entidad. Y No esto para mí podíamos es ver. fundamental. Es fundamental tenerlo en cuenta porque ya sí es una percepción común que nos da pie a pensar que ha habido una mediunidad y ha habido posiblemente un trascontacto. Es probable que tu capacidad y la suya sean distintas, es probable Sí, no, ya te lo digo yo que seguro, eso te iba a decir que sí. claro, Eso, porque las capacidades de cada medium son diferentes. Es decir, hay mediums que son capaces de tener visiones directas muy definidas, hay mediums que no, y no sabemos bien si esto depende de las capacidades de cada persona, que yo pienso que hay de todo un poco, o bien de la propia capacidad de la entidad con la que tú estás eh, interactuando, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, ya sabes que la mediunidad forma parte un campo muy amplio dentro de lo que es la psique humana sí. y lo que se llama la psicobiofísica, ¿no? Que es lo que se estudia en la parapsicología, en pocas palabras, ¿no? La psique, el desarrollo de la mente y, por supuesto, la percepción extrasensorial. Y Pedro, hablando de esa parapsicología y dentro de ese campo, ¿cómo describís vosotros?
eh, eso, la mediunidad, las capacidades de las personas, capacidades mediúnicas o capacidades sensitivas, ¿no? Porque Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo el mundo somos mediums. eso Todo es. el mundo. Todos los seres humanos tenemos capacidad de mediunidad. Suena un poco brutal, pero es verdad, No, porque pero yo es veo así. mías En mayor o en menor la grado, tierra. cuánto lo desarrollen, ¿no? Pero sí, sí. Claro, y depende también del lugar. Y depende también de las circunstancias personales, psicológicas que cada persona tenga en un momento dado. Depende mucho del lugar, Sí. porque tienes que entrar dentro de la vibración de ese lugar. En el experimento de Benamaurel, antes de seguir un poco con el tema de la mediunidad, que creo que es muy interesante, pues Ujú. estuvo nuestra querida María Esther, que está por ahí, creo, que le enviamos un súper besito, y estuvo también Begoña, Sí, dentro de lo que era el experimento de la capacidad, ¿no? Yo sí. ya había hablado con María Esther y, por supuesto, había hablado con Begoña y yo sabía que Begoña tenía ciertas capacidades porque, a ver, no es que eh, si sales un poquito a la calle te darás cuenta que de que todo el mundo tiene capacidades mediúmnicas. Todo el mundo es medium. Todo el mundo siente. Esto es un error. O sea, no. Es verdad que todos somos mediums, pero no todos sentimos de la misma manera. Obviamente, obviamente. Claro, claro. Claro, es Entonces, que no todos lo tenemos desarrollado, ni además de lo que hablamos, hay tantas formas de sentir y de de esa mediunidad, hay tantas formas de hacerlo. Es claro. que, Por eso digo que dentro de lo que es el estudio de la parapsicología, cuando muchas veces realizamos las pruebas Gansfeld para saber el psiquismo de las personas, que no son de eso te iba a contundentes. preguntar yo ahora hablamos de eso también. Entonces, claro, te das cuenta de que sí, que todo el mundo tenemos cierta percepción, pero de verdad, o sea, hay personas que tienen esa percepción muchísimo más activa, más avanzada, ¿no? En este caso, cuando Kou y Begoña salen a percibir los puntos, yo ya contaba con que la capacidad sensitiva, por ejemplo, de María Esther, es distinta a la de Claro, Begoña y claro, distinta a la tuya, claro, porque evidentemente ella está muy orientada hacia el tema acústico, totalmente, pero totalmente. que es con lo que ella sintoniza, en el caso de María Esther, ¿no? Eh, y Begoña, otro tipo de sensitividad. Por eso yo creo, y concluyendo un poco con la parte experimental de esta noche que vivimos allí, pues yo creo que es muy interesante haber tenido resultados positivos en cuanto a la capacidad mediúnica, la concordancia, la cohesión en distintos puntos que se produjo exactamente con milímetros de diferencia y, por supuesto, los testimonios de Kou y los testimonios de Begoña, que también nos ayudaron a darnos cuenta de unas percepciones acústicas que parece ser que había habido en la parte superior donde estaban las guerras carlistas, ¿no? Claro, eh, el tiempo de perduración de todo ese tipo de vibraciones, que a lo mejor es distinto para el tema mediúnico y para el tema físico, psicofónico, ¿no? O Ujú. perceptivo, desde el punto de vista acústico, de la psicoacústica. Bueno, eh, fue muy interesante para mí. Yo me quedo con que para mí fue un resultado positivo totalmente, no solamente para mí, sino también para Francis, para José Manuel y para todos los colegas de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que estuvimos allí y que realizamos esta aventura de misterio, ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de la mediunidad, yo creo que por vuestra parte tenéis que estar más que orgullosas de haber tenido una coincidencia tan sumamente grande. Fue brutal, Pedro, fue Claro, brutal. porque no podemos decir, vale, pues ya me convierto en, yo qué No, sé, la bruja Lola, por decir algo. No, era de- no se trata de eso, ¿no? No no, no. eres tal, no. No Solamente, creerse nada, pero es que te da que pensar, te da mucho que pensar. claro, es muy bonito, pues
que, bueno, que varias personas hayan coincidido en un mismo punto, en varios puntos, con una misma descripción. A ver, Francis, ya lo conocéis, es bastante escéptico, es muy serio Sí. dentro de las investigaciones, pero Francis es perceptivo y él lo Claro. sabe. Y lo hemos dicho en alguna ocasión, él tiene ciertas percepciones y ha visto cosas. Lo que Claro. pasa es que cuando te pones la gorra de investigador, no puedes ser Claro. paragnóstico, Sí, porque, esto hablábamos la otra vez, sí. claro, el investigador debe de llevar a cabo su labor y el Claro. paragnóstico debe llevar a cabo la suya, ¿sabes? Las dos cosas Un a la vez, ¿no? paciente, claro, un paciente es un paciente y un médico es un médico. El médico cura al paciente, pero el paciente no puede jugar a ser médico. Ya me Claro, entiendes lo claro. que quiero decir, ¿no? Cada uno tiene que ir en su línea, ¿no? Eh, lo difícil es concatenar todas estas cosas. Es decir, realizar investigación, realizar estudios dentro de lo que es el campo de la parapsicobiofísica o de la psicobiofísica. Eh, bueno, y ser una persona con capacidades sensitivas desarrolladas es bastante difícil de llevarlo. Por eso te digo que hay que saber comprenderlo, ¿no? Y ahí es Ya. cuando podemos entrar dentro de lo que, lo que nosotros conocemos como la capacidad mediúnica, ¿no? Porque desde tiempos kardecianos, conocemos de Alan Kardec, lógicamente, de la base, el fundamento de la doctrina espiritista, espírita, bueno, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de que los mediums, los espíritus, eh, empiezan a tener una especial relevancia dentro del mundo de las personas del siglo XIX, ¿no? Donde muchísimas personas empiezan a contactar con las mesas parlantes, con eh, tableros de comunicación Ouija, bueno, pues con sesiones espiritistas, donde había manifestaciones de espíritus que dejaban las improntas en manos de cera y tal, ¿no? Todo esto está muy bien, forma parte de una sociedad, sobre todo en la Francia antigua, ¿no? Insisto, siglo XIX, donde había una creencia exacerbada en el mundo de la comunicación espiritual, ¿no? Y lógicamente esto era, pues, se llevaba en las sobremesas. La gente se entretenía, en lugar de jugar a las cartas, al tarot, pues, ¿Verdad? Sí, sí. que por cierto, el tarot es un juego muy interesante, muy bonito de jugar. Yo he jugado muchas veces, a mí me encanta. Y Además a que ver, son las cartas adivinatorias, ¿no? Pero sí, sí. pero además de ser adivinatorias, es un juego que se jugaba en la Francia Sí. antigua, en Italia, en Grecia, en Egipto, ¿no? Por donde pasó el juego del tarot, ¿no? Pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta de esa sociedad que se vivía, una sociedad espírita, es que buscaban respuestas, ¿no? El problema que había aquí era cuando Kardec, por ejemplo, que fue lo que más daño le hizo tanto a su carrera como hacia la consecución de que el espiritismo partiese como una doctrina por la puerta grande, que sí que entró por la puerta grande, pero que Sí. tuvo muchísimos problemas, ¿no? Durante su vida y muchísimas críticas, ¿no? Pues fue precisamente que contactaba con seres y con familiares de personas y con seres conocidos que se identificaban y daban unos mensajes, algunos de ellos muy exactos, ¿no? Muy exactos. Y por supuesto, pues tuvo muchísimos detractores, ¿no? Claro, Claro. lo que los investigadores tenemos en cuenta en este sentido es que la mayor parte de comunicaciones son de origen psicobiofísico. Esto significa que nuestra mente juega un papel muy importante. Y es lo que yo decía, la persona sintoniza el momento y también el lugar. El lugar mete a la persona en sintonía, en vibración. Tú no te puedes ir, o sí puedes hacerlo, pero tú no te puedes ir a la playa de San Juan, aquí en Alicante, por ejemplo, a las 12 del mediodía de ahora, de mañana,
y empezar ahí a captar a los muertos. No te da la vida para ello. No puedes. O sea, directamente pereces. Y digo pereces porque te asarías de calor entre los niños chillando, los Ay, ay, niños ay, ay, jugando, ay, ay, ay. las madres chillando, Calla que me el agobia. padre ensangrentado diciendo, Dios mío, el sudor, la calor, todo eso hace que caigas en el más absoluto de los ostracismos, ¿no? Entonces, claro, los espíritus se olvidan. No, No, desde luego. No está para no, eso. no es lo mismo que si coges y te vas esta misma noche a las 12, en lugar de las 12 de la mañana, a las 12 de la noche, a Belchite, por ejemplo. Y Uf, estás solo, allí. Coges tu grabadora y te sientas en la cripta allí a esperar, a ver, o donde mataron a aquella niña, ¿no? Que a mí no se sí, me quita de la cabeza. ya, Eh, bueno, pues no es lo mismo. El lugar es muy importante. El lugar hace entrar en sintonía al investigador. sí. Tú no puedes ir a un sitio con una sintonía mala, no puedes ir a grabar psicofonías a un lugar en el cual dice, va, esto es mierda, todo tiras, te bebes una cerveza y tiras la cerveza o te bebes una botella de whisky antes con los colegas y ahora vamos a grabar psicofonías. No, no, no. Esto no es así. O sea, lógicamente tú te tienes que dejar llevar por el momento, tienes que saber hasta qué punto eh, entras en sintonía con el lugar, tienes que comulgar con el lugar, tienes que vivir con el lugar. Cuando tú entras en una casa encantada, eh, la casa no se manifiesta instantáneamente, necesita conocerte, necesita sentirte y por supuesto necesita palpar tus sentimientos totalmente, entrar en sintonía contigo y así es como se produce el contacto. No se puede Así. producir de otra manera. Así es como se produce. También un poco por fuerza, también se puede producir en algunos lugares donde incluso cuando menos te lo esperas es cuando te salta la liebre. De repente, ¡pum!, una pared se cae o un golpe en una puerta o de Sí. repente algo empieza a moverse solo o de repente se te abre una puerta como se nos abrió en la casa de la colina, de Mm. estampida, ¿no? Que aquello parecía que tiró un bloque al suelo y todo, ¿no? Es decir, ocurren a veces manifestaciones extraordinarias, pero tienes que entrar en sintonía. No puedes entrar allí como Pedro por su casa a pegar golpes, a pintar grafitis y tal, porque no, no, es como si te metieses en una discoteca con unos cascos de aislamiento auditivo. No escucharías música. Entonces, ¿para qué has entrado? ¿No? Más o menos lo mismo. Claro. Y se me hace muy curioso también, hablando de este tema, cómo muchas veces aparecen esos fenómenos cuando ya hemos acabado, porque te pasa a ti, me pasa a mí, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando ya hemos Vaya. dejado de trabajar, cuando ya hemos dejado guardado nuestro aparataje, cuando ya y empieza a pasar todo. Bueno, en la aventura de ayer, eh, cuando estábamos yéndonos, David Parcerisa empezó a sentir, empezó a decir, fíjate, Pedro, ahora se me está manifestando, tengo miedo. Sí. Porque empezó a tener sensaciones justo cuando salíamos de allí, ¿no? Que era en los 2 últimos minutos, en el último minuto creo que fue, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues a veces se produce, yo te diría que casi siempre, perdón, casi siempre tenemos esa experiencia final, ese momento, ¿no? Eh, porque el fenómeno paranormal se detona como con una gráfica, ¿no? Tiene gráficas, tiene subidas, bajadas, tiene momentos de olvido, de ostracismo, tiene momentos de máxima actividad, tiene puntas, y yo creo que forma parte también un poco de la persona, del estado anímico de la persona y del cómo se puede relacionar el fenómeno en sí con la persona, ¿no? Por eso digo que sí que tienes toda la razón del mundo. Eh, Muchas veces, antiguamente, lo que hacíamos era poner, o sea,
estar experimentando en el lugar y cuando terminamos la experimentación dejamos una grabadora para ver si el fenómeno se manifestaba sin la presencia del investigador. Claro, puede tener sentido, yo lo he hecho, he obtenido resultados muy interesantes, ¿no? Incluso con temporizadores y con controles remoto a distancia, he llegado a poner en funcionamiento una grabadora en un lugar y obtener psicofonías, tener resultados positivos, ¿no? Es decir, la presencia del investigador es necesaria relativamente. Estos dos aparatos que ves tú aquí son dos pletinas exactamente iguales con las que yo he experimentado mucho el tema del doble ciego, ¿no? Es decir, secuenciar una y otra y, bueno, pues ver si con disparadores aleatorios y tal, una reproduce los mensajes y la otra los graba, ¿no? Es decir, el doble ciego sin haber nadie aquí, ¿no? Entonces, hemos obtenido resultados positivos en muchas ocasiones, con lo cual tenemos que dar certeza a que este tipo de trascontactos se produce. Y por ello, la presencia del experimentador se constata que no es necesaria, pero sí influye mucho. Porque no podemos olvidar una cosa, que esto es parapsicología. Y la parapsicología tiene un nexo en común entre toda la fenomenología que se produce. Parasismogénesis, psicometría, estoy más o menos alternando, teleplastia, endocoloplastia, cualquier tipo de fenomenología que se plasme en un ambiente, que tenga una especie de concepto psi kappa y concepto psi gamma, que es lo que se estudia en parapsicología, tiene como nexo en común una cosa, y es el sujeto experimentador, la mente del ser humano, que es el psiquismo, y es por ello por lo que la parapsicobiofísica tiene sentido, porque se estudia lo que va más allá de la psicología biológica de la persona, que tiene que ver con la parte física. Es decir, los fenómenos psi kappa, físico, los fenómenos psi gamma, psíquico, subjetivo. La mediunidad está catalogada dentro de lo que es el fenómeno psi gamma, siempre y cuando no se produzca una incorporación material, es decir, una materialización de ectoplasma que tenga una capacidad, ¿no? Pero desde el siglo XIX ya no se producían manifestaciones ectoplásmicas. Bueno, Nino Gradova y Eusapia Paladino sí que llegaban a producirlo, ¿no? Pero salvo o sea, en muy raras ocasiones y bueno, yo creo que eso ya quedó un poquito en la historia, el ectoplasma. Eso Yo te iba creo a que decir. también es muy fácil de fotografiar ahora, antes no. Ya. Estaba Yo tengo, pensando. yo tengo fotografías de ectoplasmas que Ajá, por la parte trasera se ve un periódico. vale. Sí, ¿no? Sí, es así. Y más en Sí, aquella sí, época. Es que claro. si ya Entonces, de por sí nos movemos entre hipótesis, si nos vamos a aquella época, a aquellos años. claro, o sea, a ver, que en las sesiones espiritistas del siglo XIX, pues Eran súper espectaculares, era una cosa, wow. con los dedos de los pies se movían las campanillas. A ver, espíritu, si estás ahí, han sonado una campanilla. Y la persona que hacía de medium cogía el dedo gordo del pie con el pequeñito bueno, con el pequeñito, no con el que tiene al lado, y movía la campanilla. Hmm. A las hermanas Fox, que fue un fenómeno totalmente auténtico, ¿vale? Sí. 1848, las acusaron de fraude y Sí. ellas al final confesaron que tenían que A ver, hacerlo para causar expectación, pero el fenómeno fue real. el fenómeno fue Es un, real, pero de todas formas también ellas, entre comillas, fueron obligadas a decir que todo lo que estaban haciendo era un fraude. bueno, ahí hay mucho que se ha dicho y no todo lo que se ha dicho es limpio, ¿no? Yo De tengo todas maneras, ya te muy digo, en aquella época se hacía tanta cosa que... claro, claro. Yo precisamente esta mañana estaba hablando con dos colegas de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas de un caso, ¿no? Un caso que estamos estudiando.
Y bueno, pues em, sabemos que hay un fraude, pero el caso real. En Sí, la SEI, en la SEI, empieza real y luego dicen, vamos a aprovecharlo, quizás. bueno, más o menos. En la SEIP investigamos un caso que está publicado en la página de la SEIP, el SEIP.com. No funciona ni para qué, pero bueno, por lo menos hay que rehacer la página esa urgentemente. Pero bueno, hay un caso todavía publicado de varios fraudes investigados en los que sí que hemos encontrado eh, un fraude, ¿no? Por medio, ¿no? En este caso, en el que hemos estado estudiando y que todavía está en activo, bueno, pues las personas eh, quieren manifestar que el fenómeno está ahí y quieren demostrar a los investigadores de que en su casa hay fenómeno. Ya, Evidentemente no vamos a decirlo porque está en investigación, pero sí, así es, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto el fenómeno es real? Pues sí, el fenómeno tiene una base real, pero tiene también una base que está causada por las personas que lo están de algún modo mostrando, porque ya, quieren demostrar que es un fenómeno ya, real. ya. Eso me llama a pensar, a mí me ha pasado también, ¿no? De ir a casas privadas, a domicilios de personas, a domicilios habitados. Y el empeño que tiene la gente de demostrar que lo que ellos están viviendo, esa necesidad que tienen de lo que ellos están viviendo realmente es real. Y después de tirarte ahí lo más grande de tiempo, les intentas explicar, esto ha pasado por Claro. esto, te ha sucedido esto, y hasta se enfadan contigo, ¿no? Y dicen que me están negando lo que yo estoy viendo. Mira, la investigación paranormal es muy dura. Lo es. Es muy dura. Me parece que ha entrado nuestro querido Álvaro. Un besito, Álvaro. Pues eso, Álvaro Martín, de Aquí lo Madrid tenemos. Misterio. Muy bien. Pues la investigación paranormal es muy, muy dura. Te enfrentas a el fenómeno en sí. Sí. Nosotros hemos llegado a tener delante a personas que manifestaban que estaban sufriendo una hecatombe, fíjate, el fraude de Elda, el caso paranormal de Elda, donde realmente cuando nosotros entramos allí había salido en todas las televisiones, tengo un poltergeist en casa que no me deja vivir. Bueno, y cuando estuvimos allí investigando, aquello fue increíble, inmediatamente detectamos el fraude por todos los lados. Y se Ya. trataba de una niña de 11 años, de una señora de unos 60 y de un señor de unos 63, 64 años. Está también publicado en la SEI, ¿no? Donde realmente nos dimos cuenta de que efectivamente aquello era un total fraude, porque había un móvil que se estaba buscando una financiación por parte del ayuntamiento para mudarse de casa porque no estaba a gusto Ya. con los vecinos. Es decir, vamos a Ya. ver, Ya. con una escoba rompiendo el techo. ¡Ah! Poltergeist, poltergeist. Sí, venga, va, por favor. A un periodista del diario Información lo volvieron loco porque le daban tacos de fotografías, de esas que se imprimían antes o que Sí. se revelaban antes, donde Nada. salían los cacharros volando. Hasta que en una de las fotografías encontramos la lámpara. Y en la lámpara, que había un plato cruzando la lámpara, en la lámpara había un plafón. Y en el plafón, al ampliar la foto, ibas metiéndote y se veía la niña haciendo la foto y la abuela tirando los platos con la mano. Madre mía. Entonces, claro, sí, la casa absolutamente destrozada. El verdadero error que se produce cuando, y además es como se pillan los casos, el verdadero error que se produce cuando tú investigas un caso de lo paranormal y que realmente es un fraude, ¿vale? El verdadero error es intentar imitar a las películas, porque el fenómeno paranormal es muy No sutil, es así. muy, muy, Exactamente. muy suave. Es un No. toc, es una voz, pero no son los platos volando de aquí para allá. Al fin y al cabo eso sería un psiquismo. Sí.
Y el Sí, psiquismo totalmente. es parte de lo que se llama un poltergeist psíquico. Sí, El poltergeist por infestación es el que está en el lugar, el que se manifiesta, en el que ese 2%, pues, de algún modo, no sé, hay una interacción directa, ¿no? Cuando tú te enfrentas a un caso de investigación de un fenómeno paranormal, te das cuenta de que la mayor parte de personas piensan que se produce todo a lo bestia, a lo súper salvaje, a lo por lo que tú notorio. dices, por las películas, por el... Sí, sí. Claro, de hecho, muchos de los canales fraudulentos que hay en YouTube, que pegan gritos, que son amigos que están por detrás moviendo cosas, de verdad, el día que los espectadores tienen un renuncio a esas personas y el tiempo los va a hacer que los pillen, se van a defraudar totalmente. Claro. ¿Por qué? Bueno, o sea, hay un canal en YouTube que no, es que no me acuerdo nunca el nombre, es de un ruso, me parece Sí. que sí, Ay, pues este, lo han dicho antes por el chat lo han dicho. sí, Pero, pues este ¿lo tío quieres decir otra vez? lo Que sí. perseguía una escopeta por las Sí, sí, habitaciones. sí, sí, Eh, unas cosas. Si te de hecho tomas pone a hacer, un canal de entretenimiento de como si estuvieras viendo una serie, pues bueno, vale. Pero el problema es que la gente, mucha gente lo cree y ese es el problema. bueno, en este caso él, fíjate cómo lo hace. Él nunca ha firmado nada, con lo cual él no está mintiendo. Él simplemente va y hace como que le pasan cosas. Sí. Ahora, Pero la gente él no no se creó afirma, una ni película, niega, ni nada. se creó una película y bueno, yo sigo también a un tío que me encanta, que es un australiano que funde cosas y que funde cobre. Y bueno, pues nada, sus vídeos son de fundir cobre, de hecho él no sale nunca. Bueno, pues cada uno hace lo que le da la gana. Ahora, cuando tú haces pasar por real algo que no es real, entonces sí estás mintiendo. Y entonces habría que ir a degüello a por ese Sí, tipo de personas. me están diciendo aquí, ay, que se me va. Tim Tim Moro. Molotov, Sí, exacto. No sé quién lo ha dicho, pero he visto Moro y ya me he acordado. Tim Molotov. sí. Entonces, claro, eh, no sé. mm, yo lo que quiero decir con ello es que a las personas, los investigadores, las personas que vamos investigando, experimentando, sobre todo investigando, ¿vale? Que no es lo mismo experimentar que investigar. Eh, Eso. Claro, las personas que vamos investigando nos damos cuenta inmediatamente de cuando es un fraude. Cuando Claro. alguien graba una psicofonía y te das cuenta de que no es una psicofonía, es que se nota. Ya no es que lo note yo por la experiencia que tengo en la audición de los psicos, ¿no? Pero es que se nota. Hay algunas psicofonías muy sutiles. A mí hubo, no sé si os acordáis, que hace ya muchos años hubo una época en la que había muchos programas de estos de investigación con cámaras ocultas y tal, hasta que les frieron a denuncias. Y bueno, y se les quitaron las ganas de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, a mí me intentaron hacer una cámara oculta. Claro, yo lo primero es que digo, vamos a ver, pero tú de qué vas. No, que sí, es que tenían una grabación paranormal, de qué tal, y cuando me enseñan la grabación se escuchaba una persona, hola, estoy aquí. No, pues más o menos como el gato ha sonado, ¿no? Es Eso. algo así. Entonces, claro, digo, perdón, pero ¿qué me está diciendo usted? Digo, esto me lo está usted diciendo en serio, ¿qué quiere que le diga? ¿Esto es un fraude? ¿Me está usted intentando estafar? ¿Quiere que le denuncie? Le vamos a mi abogado ahora mismo y le meto una denuncia primero porque me está grabando usted en un lugar privado Sí, sin autorización. claro. Se quedaron blancos. Se quedaron Normal. blancos y no, no, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Claro, o sea, yo infalible no soy, pero tonto tampoco, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando a un investigador de lo paranormal se le presenta un caso, inmediatamente se da cuenta de si es o no es real, o si puede o no puede ser, o si lo que está viendo
es un fraude que está hecho para que simplemente pues causar un poquito de expectación. Y yo Ya, me he encontrado absolutamente de todo. ya lo creo. A mí últimamente me ha pasado 2 veces eso, ¿no? Que te mandan cosas, o sea, me han llegado a mandar, mira qué psicofonía grabé, que no sé qué. Y la escucha y dice, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿en serio? ¿O me tomas por tonta? ¿O me estás probando? ¿O de verdad tienes ese nivel de creerte que es una psicofonía? Pero ¿cómo la...? No, no, yo dejé la grabadora. Digo, amigo, que has dejado la grabadora sola, solita, ahí grabando. Ya, pero Entonces, gracias, no te lo aconsejo. Yo hace ya muchísimos años, cuando ya perdí varias amistades, dejé de analizar psicofonías. Y no, no, dije, si yo ya no lo hago, pero a veces ya te mandan no cosas. analizo psicofonías de nadie, solamente de las de mis amigos que me dicen, Pedro, mira, tengo un problema, mira, te envío una grabación para que me digas más o menos qué es lo que tú percibes. Vale, eso por un lado. Y luego, por otro lado, cuando, pues, por ejemplo, en Aventura del Misterio me envían algunas y tal, pues yo siempre digo una cosa, ¿qué es lo que tú oyes? Porque lo que tú oyes me va a dar a mí una pista de lo que quieres oír. Y no es que yo te diga lo que quieres oír, sino te digo lo que tú has oído y te digo luego lo que yo he oído, para que tengas un nivel y un Claro, rasero, ¿no? Intentando comprender el cómo lo oye la persona. Por eso para mí es fundamental. Pero normalmente no analizo psicofonías de nadie, porque si no no, vas sí, a sí, perderlo todo. sí, sí, pero y otras veces te cuentan historias tan fantásticas que harían un guión y triunfarían, ¿no? En el cine o de verdad que son cosas y te quedas pensando, ¿qué quieres que yo te diga, no? Al respecto. Si tú lo crees, pues enhorabuena, ¿no? Y eso me hace recordar que fue pues, hace 2 años o así, una súper divertida porque me llegó un correo de un chico que decía haber grabado una psicofonía. Él estaba, uy, qué asustado estoy, qué miedo tengo, por favor, échale un ojo a esto, porque dejé grabando y mira con lo que me he encontrado. Mira, yo no me he podido reír más en la vida, te lo digo de verdad. Dejé grabando y me encontré con esto en mi piso, vivía en un piso de estudiantes. Hay que partir de ahí. Yo no sé si es que Hombre, a este chaval lo tomaron por pardillo y de verdad se lo creyó, o es que este me tomaba por pardillo a mí, no lo sé. Pero la cuestión es que después de escucharlo 2 veces, o sea, 2 veces, la primera decir, ¿qué carajos es esto, no? Y la segunda decir, amigo, pero si me suena un montón, venga, vamos a corroborarlo. Me habían, me habían puesto un trocito de la canción de Osito Gominola ralentizado muchísimo. Y esa era la psicofonía. Le digo, toma, aquí lo tienes, compara. Y me reí un montón porque digo, ¿por qué estas fíjate, cosas? ¿Por qué? ahora que tenemos aquí a Álvaro Martín, eh, que creo que está todavía por ahí, eh, las psicofonías del Palacio de Linares. Ah, Lo digo claro porque que sí. Álvaro Eso, escribió un libro sobre las psicofonías sobre el Palacio de Linares, ¿no? sí, sí, Entonces, claro, nos acordamos todos de cómo se la metieron, con perdón, pero sí, sí, doblada a nuestro querido amigo Germán de Argumosa, al profesor sí, Germán de Argumosa, el profesor, ¿no? sí, sí. Claro, se metió en doblada y cuando él no le dio tiempo a reaccionar, ¿no? Eh, Cuando, bueno, pues no sé, aquello fue una trama total. Te lo digo porque muchas veces la ineptitud de la gente que quiere falsificar algo voluntariamente, es decir, la ineptitud, ignorancia y estupidez. Creo que es todo un poco, ¿no? Que quieren falsificar algo, hace que su ignorancia esté por encima de su ineptitud y que su estupidez no le haga comprender que su ignorancia es superior a su propia ineptitud. Es un juego de palabras, pero te da a pensar que el poco conocimiento que esta gente tiene hace que no sepan lo que es una psicofonía, que Ya, no sepan que una psicofonía tiene matices muy característicos. Que una psicofonía no te dicen, hola Pedro, estoy aquí, tipo tembloroso, como un fantasma. No, no, esto ocurre solamente en las películas y en el baile de los vampiros, que a mí me encanta.
de Roman Polanski. Y que Sí, la sí. recomiendo a todo el mundo. Muy bien. No se me olvidará esa música, madre mía. Pedro, volviendo al tema de la mediunidad y de las capacidades y de la sensibilidad y todo eso, em, has comentado antes el tema de la prueba Ganfeld, ¿no? Y todos estos días me estoy acordando un montonazo de ellas porque estoy volviendo a ver por yo no sé cuántas veces ya con mi hija, con Ángela, Stranger Things. Y ya sabemos Ah, qué cuando cogen chulo. a 11 la Yo he meten en el visto, tanque de privación sensorial y todo sí, eso. sí, sí, Eh, sí. He visto ¿Cómo algunos la... capítulos, pero los tengo ¿Qué qué? pendientes. Que he visto algunos capítulos, pero tengo pendiente de ver la serie porque me la voy a empapar entera. El problema mío es que no tengo tiempo Ya, y, bueno, ya me pasó no con sé, Breaking Bad, que la he visto creo que sí, son 7 veces, entera. Y te puedo asegurar que no me da la vida para ello. ya. Nosotras, yo no sé, la habremos visto ya 4 o 5 veces y además como ahora ya en noviembre se estrena por fin la quinta temporada, Ah, qué bien. la, la temporada final, pues estamos poniéndonos